Buenos días, Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasavi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, reiterado y un saludo fraternal para todos. Vamos a continuar tratando de sumergirnos, aunque sea 1 milímetro, en las profundas y magníficas aguas de amor y sabiduría que contienen los textos recogidos en el Bhagavad Gita. Ayer teníamos planificado tratar un conjunto de textos, pero bueno, al final solo dio tiempo para reflexionar sobre un texto. Eso es bueno porque eso nos hace recordar que una cosa es lo planificado por nosotros y otra cosa es lo que después va sucediendo en la práctica. Nos hace recordar que en última instancia no somos los controladores. Eso es bueno recordar eso de vez en cuando, porque cuando olvidamos eso, nos buscamos mucho sufrimiento, muchas frustraciones. Entonces el texto de ayer, para recordarlo, porque a partir de ahí va a introducirse los textos de hoy, el texto de ayer decía lo siguiente: el trascendentalista siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. Él debe vivir a solas en un lugar apartado y siempre debe controlar la mente con cautela. Él debe estar libre de deseos y de sentimientos de posesión. Aquí hay algo muy significativo. Cualquiera podría centrarse en esto de, bueno, el cuerpo, la mente, el yo, vivir en un lugar apartado, controlar la mente con cautela, estar libre de deseos, libre de sentimientos de posesión. Y cualquiera podría tomar eso como meta y comenzar a trabajar en eso, en sus deseos, sus sentimientos de posesión, su mente, irse a un lugar sagrado, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajar sobre el cuerpo. Pero, ¿cuál es el ingrediente esencial? El ingrediente esencial lo dice allí. O sea, siempre, la palabra siempre en relación con el Supremo. La palabra trascendentalista, místico, yogi, como le quieran llamar, espiritualista, autorrealizado, tiene un ingrediente esencial, el Señor Supremo. Si usted no avanza, logra y perfecciona su estado de conciencia de Dios o estado de conciencia de Krishna, si no trabaja en función de eso, si su práctica no le va llevando a tomar cada vez más conciencia de eso, entonces usted, lo siento, la mala noticia es la siguiente: usted no podrá llegar a la meta original. Usted podrá llegar a metas que usted mismo se ha puesto. El ser humano tiene esa manía, ¿no? Se pone metas, pero ninguna de esa meta es la original, porque son simplemente metas que van de acuerdo a tus deseos, necesidades temporales, concepciones, etcétera, fe, tipos de religiones, no sé cuántas cosas. Pero hay una meta original, independiente a tus metas, que es la meta de llegar al estado de relación perfecto con Dios, de manera consciente. A menos que llegues a esa meta, entonces todo estará todavía por terminar. Estás simplemente en una parte del camino. Entonces no hay trascendentalista si no hay relación con Dios. Si no hay relación con Dios, no hay yogi, no hay trascendentalista, no hay místico, no hay espiritualista, nada. O sea, tiene que estar presente la relación. Entonces vamos a ver lo que el Señor Krishna le va a explicar en los próximos versos a Arjuna, donde le va a explicar la receta original del Jnana Yoga o el yoga de la meditación. Cuando uno conoce una receta original, uno puede comparar esa receta original con recetas actuales o incluso con la receta que uno implementa si es que está encaminado en ese sendero, y puede determinar en qué se parecen las recetas, en qué no se parecen, qué le falta, qué le sobra a las recetas que han surgido después. Entonces dice el Señor Krishna:
Voy a leer texto 11, 12 y pretendo también leer el 13 y el 14 y si es posible llegar hasta el número 15, si es posible. Dice el 11 y el 12. Para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kushá en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades y fijando la mente en un punto. Aquí el señor Krishna está explicando a Arjuna los requisitos o condiciones preliminares desde el punto de vista objetivo y subjetivo, o sea, físico, fisiológico, circunstancial y desde el punto de vista mental, que debe de reunir el aspirante a practicar Dhyana Yoga o el aspirante a seguir el sendero de la meditación a través de la práctica mecánica, o sea, la práctica de una postura, ejercicio respiratorio, etc. Dice, para practicar yoga, o sea, para practicar ese tipo de yoga, lo primero, uno debe irse a un lugar apartado. O sea, lo primero es que el practicante debe de poder aislarse. O sea, un lugar donde nadie lo moleste, un lugar donde nadie lo perturbe, un lugar donde no tenga ningún tipo de preocupación. O sea, debe hacer eso. Un lugar apartado. Pregúntese usted entonces, o sea, ¿hasta qué punto es posible para el practicante moderno hacer eso? O sea, conseguir poder irse a un lugar apartado. Entonces, continuamos para el segundo requisito. Poner hierba kushá en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. Vamos a recordar que este método originalmente era practicado en un lugar donde es muy rico en serpientes. Hay muchas variedades de serpientes, muchas de ellas son venenosas. Entonces si usted está iniciando un método que su mente aún está llena de temores, usted no va a poder estar tranquilo, porque usted está pensando que en cualquier momento, si usted cierra los ojos, puede venir una serpiente venenosa y morderle. Entonces, ¿qué pasa? La hierba kushá es una hierba que expide cierta sustancia que aleja a las serpientes, mantiene alejada a las serpientes. Es como un repelente natural de serpientes. Por eso se recomienda, no es que la hierba kushá sea mística, no es que tenga un poder sobrenatural, no es que tenga una potencia espiritual, es simplemente que te mantiene libre de una potencial mordedura de serpiente. Entonces tú pones la hierba, pones encima algo suave porque la hierba va a ser un poco incómoda en los momentos iniciales y allí entonces ya está lista lo que hoy se llama estera o alfombrilla o como le quieran llamar. O sea, ya hoy se hacen sintéticas, se hacen de esto, de aquello. Entonces dice, poner hierba kushá en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo, o sea, sigue buscando la comodidad. Esto también tiene un significado más profundo. Esto significa que la postura, esto de postura me refiero en este momento ahora a tu posición interior. No debe ser ni demasiado alta ni demasiado baja, ni debes estar lleno de orgullo, ni debes estar tampoco lleno de desprecio por ti mismo. Debes de tener una posición equilibrada. Pero bueno, vamos a seguir con las condiciones físicas. Ni tu asiento muy alto, ni tu asiento muy bajo. Eso que preparaste con la hierba kushá o el practicante se recomendaba que preparara con esa hierba. Y debe encontrarse en un lugar sagrado. O sea, normalmente todos los practicantes de la mística antiguamente, en un momento determinado de su vida, abandonaban el hogar y se iban a un lugar sagrado. Rishikesha, Vrindavan, Mayapur, ciudades así, lugares donde pasara cerca algún río sagrado. El Yamuna, el Ganges. Estoy hablando de la India específicamente. Entonces se iban a esos lugares sagrados y allí establecían su práctica. Allí hacían todo esto que anteriormente Krishna acaba de mencionar. Entonces
Ahí tenemos otro requisito indispensable, o sea, de este método antiguo. Tienes que realizar tu práctica en un lugar sagrado. Entonces eso uno se puede preguntar, bueno, los que siguen este sendero de yoga, el sendero de la meditación mística, vamos a suponer que se reúnen en un sitio, en un gimnasio o en algo así, o en cualquier otro sitio para su práctica, y entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y dónde está la parte sagrada? ¿Verdad? Cualquiera podría decir, no, es sagrado porque nos estamos reuniendo aquí, por tanto se hace sagrado. Perfecto, pero hay un problema con la palabra sagrado. La palabra sagrada está unida eternamente a la presencia de Dios. Cualquier cosa que sea llamado sagrado en el término original de la palabra significa que está en relación con Dios. Para que un lugar se haga sagrado por usted simplemente reunirse, hacer una práctica allí, tiene que ser que en el corazón de los practicantes, en la intención de los practicantes y en las mentes de los practicantes esté la presencia consciente de Dios. Si unos practicantes se reúnen en un sitio para hacer cualquier práctica y esa práctica no tiene como fin último a Dios, entonces ese lugar no es sagrado. Según las escrituras, puede ser sagrado para ti, desde tu cultura, tu idiosincrasia, etcétera, etcétera, pero no originalmente sagrado. Entonces, continúo leyendo. El yogi debe entonces sentarse en esa posición, muy firmemente, o sea, esto significa con determinación. Usted no debe entretenerse que si tengo hambre, que si tengo frío, que si tengo sed. O sea, se esperaba que este practicante fuera completamente determinado, firme. Dice, y practicar yoga, o sea, y comenzar a hacer su práctica. Para purificar el corazón. O sea, ahí está la primera finalidad de esa práctica. La práctica no era para desarrollar austeridad, para desarrollar fortaleza, para desarrollar esto, para desarrollar nada. El principio fundamental de la práctica en un inicio es para purificar el corazón. ¿Cómo? Mediante el control de la mente. ¿Pero qué tiene que ver la mente con el corazón? Porque, primero, impureza del corazón significa que tienes el corazón anclado a algo diferente de Dios. ¿Por qué eso es impureza? Impureza, vamos a pensar, cualquiera puede comprenderlo. Algo está impuro cuando en ese algo hay incluido algo que no pertenece originalmente allí. Eso es el concepto básico de impureza. Cuando ustedes dicen, encontré una piedra con oro en una mina, esa piedra hay que purificarla porque tiene otros minerales, porque ese oro que puede haber en esa piedra está incrustado, mezclado a otros minerales. Hay que purificarlo, pasarlo por diferentes ácidos, diferentes sustancias alcalinas, etcétera, etcétera, hasta uno obtener unos gramitos de oro puro. Entonces se puede decir, se purificó, se eliminó todo lo que sobraba. El corazón, que es el hogar de la entidad viviente espiritual, es también el hogar de Paramatma, o sea, de una expansión de Dios que está presente dentro de cada corazón. Por tanto, eso quiere decir que originalmente el corazón está diseñado para Dios. El amor está diseñado para Dios. Cuando tú empiezas a sentir apego, atracción, etcétera, etcétera, deseos por cosas diferentes o independientes de Dios, entonces a eso se le llama contaminación. Pero ¿de dónde vienen esos deseos? La encargada de desear es la mente. Quiere decir que si usted no controla la mente, usted no puede purificar el corazón. Eso se le llama, por ejemplo, el baño del elefante. El elefante, ustedes pueden ver que se baña, coge así, con la trompa, se echa agua, queda muy húmedo, pero después sale y muchas veces con la misma trompa coge arena y se la tira encima, como para secarse un poco y para perder un poco la frialdad del agua. O sea, quedó muy limpio, pero automáticamente vuelve a estar sucio. Ese es el baño del elefante. Y entonces uno hace igual. Si uno no trabaja en el control de su mente, en el conocimiento de su mente, uno puede hacer diferentes prácticas y esas prácticas te pueden ayudar a purificarte momentáneamente de ciertas cosas y liberarte de ciertas influencias. Pero si tu mente sigue funcionando de la misma manera y tú sigues siendo arrastrado por los mismos algoritmos del pensamiento, entonces al poco tiempo tú vas a volver a contraer el mismo apego. Porque la mente está en sus mismas condiciones.
Entonces, si ella no ha cambiado, en ti nada va a cambiar. Porque ella va a volver a crear la misma situación una y otra vez. Tienes que trabajar en tu intención de purificarte, pero eso significa que tienes que trabajar seriamente en el control de tu mente. Sigue diciendo, para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades. Pero ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? ¿Qué son los sentidos y las actividades? Los sentidos son expansiones de la mente. Vamos a recordar que tu mente no puede entrar en contacto con la realidad objetiva. Tu mente no puede tu mente no puede tener una experiencia directa de la realidad objetiva. Tu mente no puede tener una experiencia directa de ningún alimento, de ninguna temperatura, de cuando abrazas a alguien, ¿verdad? Tu mente no puede abrazar a nadie, tu mente no puede sentir frío ni calor, tu mente no puede entrar en contacto con esas, pero ella quiere hacerlo. Entonces, como ella quiere hacerlo, pero no puede, necesita buscar un intermediario. ¿Quién es ese intermediario? ¿Quién se encarga de eso? Los sentidos materiales. Los sentidos materiales son el enlace entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo. Por tanto, a través de ello, la mente recibe información, la mente disfruta y la mente reacciona o responde. Por tanto, ese reaccionar o responder son las actividades y ese recibir información ocurre a través de los sentidos de la persona. Entonces eso quiere decir que controlar la mente necesariamente implica controlar los sentidos y las actividades. Usted tiene que transformar su estilo de vida. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el Ashtanga Yoga empieza por Yama Niyama, por gusto? ¿Por qué empieza por Yama Niyama y nadie le presta atención a Yama Niyama, a lo que se debe hacer y lo que uno debe regular? Porque la gente está pensando nada más en lo objetivo, en lo físico, o sea, en cómo sentarme, cómo hacer asana, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo ponerme en una posición favorable para mi columna, cómo hacer un ejercicio respiratorio, cómo controlar mi mente, cómo hacer no sé cuántas cosas más. Pero nadie se detiene a superar satisfactoriamente el nivel preescolar. Yama Niyama es el cimiento de la práctica de Ashtanga Yoga. Porque Yama Niyama significa transformar tu estilo de vida, incluir ciertas conductas, actitudes en tu estilo de vida y retirar otras. Si usted no transforma su estilo de vida, usted puede practicar asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, por ahí para allá. Pero usted no va a purificarse, usted lo único que va a conseguir es un poco de control y autorregulación sobre su cuerpo físico, sus sentidos y una parte de su mente. No por gusto, el primer y segundo escalón de la Ashtanga Yoga es Yama Niyama. Entonces, ¿qué es Yama Niyama? Caramba, tengo esas asignaturas pendientes y sin embargo ya voy aspirando a entrar en Samadhi. ¿Cómo vas a aspirar a entrar en Samadhi si todavía no sabes contar? Si no sabes contar, ¿cómo aspiras a entender operaciones con raíces cuadradas, raíces cúbicas, algoritmos complejos? ¿Cómo? Si eso se basa en los números elementales, pero tú pasaste por alto los números. Vemos una persona que dice, comencé a practicar yoga, sí, ¿y qué hiciste en tu primera clase? Me enseñaron el saludo del sol, pero y llama y llama. Los pobres llaman y llaman, las regulaciones, las cosas que debes cultivar. ¿Dónde está? Ah, no sé, el profesor no habló nada de eso. Aunque yo creo que lo mencionó, cuando habló de la escalera del yoga o algo así lo mencionó, pero ya, no, pero ¿para qué? Si lo más importante, lo bien que me sentí cuando hice el saludo al sol, qué vitalidad, no, es simple sensación física. Lógicamente se abren ciertas cosas, se estiran otras y hay una experiencia placentera. Pero, ¿a dónde vas? ¿A qué altura crees que vas a poder construir tu casa y cuán resistente crees que va a poder ser esa construcción si no tienes cimiento? Si practicas Ashtanga Yoga,
Tienes que prestar la mayor atención posible, el mayor esfuerzo posible a Shama Niyama, los elementos que lo componen, qué significa cada uno, reflexionar sobre cada uno de ellos, ver cómo se introducen en tu vida. Si vas a practicar Astanga Yoga o estás practicando Dhyana Yoga, o sea, el yoga de la meditación, tienes que hacer eso. Deja de estar queriendo avanzar tanto en asanas, en pranayamas y en ejercicios complejos de respiración o de control de tu atención. Shama ni shama. Deja que los otros corran. Dejan que los instructores hablen y digan y orienten. Tienes que comparar. Tienes que comparar la instrucción que te está dando el supuesto instructor con la receta original. Si hay una diferencia significativa y grave, cuidado. Cuidado, porque entonces el resultado no va a ser el esperado. Usted no puede aspirar a obtener un resultado determinado si usted viola los ingredientes esenciales de una receta. Usted puede cambiar cosas que no son fundamentales para una receta, porque hay cosas secundarias. Pero lo esencial, el fundamento de esa receta, usted no lo puede cambiar. Si usted lo cambia, no va a obtener el resultado prometido por el que escribió la receta. Pero eso es una decisión personal. Solamente lo mencioné por el control de la mente, los sentidos y las actividades. Entonces vemos que el corazón no se puede purificar si no hay regulación de mente, si no hay regulación de sentidos, si no hay regulación de actividades. Y regulación de actividades y regulación de sentidos comienza con Shama Niyama y los principios que lo componen. Entonces dice purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades, y fijando la mente en un punto. O sea, ya ahí siguió, la escalera va arriba y ya están en la parte donde ya empiezan a concentrar su atención, ¿verdad? En ese caso antiguamente, todavía se hace hoy en el entrecejo o en la punta de la nariz, ya eso lo hemos visto en versos anteriores. El texto siguiente, 13 y 14, dice: uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. Vamos a ver que cuando hablamos de asana, usted puede revisar, hay tantas asanas. A cada rato surge una nueva asana, porque la gente ha confundido asana con postura del cuerpo para algo específico. La palabra asana literalmente significa asiento. Significa una postura que te sirve como asiento para algo, para situarte de manera estable y confiada, de manera equilibrada, para entonces poder pasar a la segunda actividad o a la siguiente actividad. Pranayama. Asana no significa una postura del cuerpo para un beneficio fisiológico. Porque entonces, si usted tiene un problema en la cadera, usted tiene que hacer una postura determinada que compense eso. Vamos a suponer que usted se inclina hacia la izquierda o hace la llamada posición del triángulo. Pero esa posición no le sirve a usted como asiento. Esa posición no le sirve a usted para establecerse en ella durante días y días y días y a partir de ahí meditar y seguir todo el sendero. Esa posición es simplemente para una corrección y beneficio fisiológico. Cuando ven los libros populares de yoga, van a ver que cada supuesta asana dicen: esta es buena para el hígado, para los riñones, para los huesos, las articulaciones, para el sistema respiratorio. O sea, describen beneficios fisiológicos. Pero asana significa algo que te sirve de asiento para estabilizar tu cuerpo, estabilizarte allí en esa posición y continuar adelante, no para quedarte allí. Eso es importante comprenderlo, es importante. Entonces, por eso es que siempre van a ver a los místicos de la Astanga Yoga o a los místicos del Dhyana Yoga en las diferentes pinturas antiguas, sentados en postura de loto o algo parecido, o sea, pies cruzados y allí columna recta, espalda recta, cuello recto. No van a ver a ninguno ni invertidos de cabeza, ni en la posición del árbol, ni en la posición de nada, en ninguna de las famosas asanas que hay en todos los libros por ahí. ¿Por qué?
Porque eso se derivó después. Se derivó buscando entonces, o sea, se hicieron especialistas en asanas. Algunos que no quisieron seguir el sendero completo, se especializaron en asanas, comenzaron a meditar en las asanas y comenzaron a utilizar las asanas y a proponer diferentes asanas que fueran beneficiosas para problemas corporales y físicos. Pero ya te apartaste del objetivo principal del camino. Entonces, dice, uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar fijamente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de vida sexual. Vamos a detenernos aquí. Dice, de ese modo, con la mente tranquila y sometida, o sea, se supone que ya usted va por el nivel que su mente quedó completamente tranquila, usted la tiene bajo control, por eso se dice que está sometida, libre de temor, ya usted no tiene ningún tipo de temor, porque si la mente está controlada no hay temor, los temores vienen de la mente, y completamente libre de vida sexual. En sánscrito se llama brahmacharya. Brahmacharya significa esto de libre de vida sexual. ¿Qué significa? Significa libre de cualquier perturbación o apego que pueda provocar la atracción sexual en usted. Usted puede abstenerse sexualmente. Usted puede decir, yo no voy a tener relación sexual con mi pareja, con nada ni con nadie. Usted puede abstener. Y sin embargo, su mente está revoloteando en el deseo sexual. O sea, esto quiere decir que brahmacharya no significa la abstinencia sexual propiamente dicha. Usted también puede hacer lo contrario. Usted está en la vida de casado o de casada y usted puede llevar una vida sexual activa con cierta regulación, o sea, con determinada regulación, y aún así usted no estar atado, o sea, usted no ser perturbado por ese tipo de actividad. Entonces se puede decir que usted está libre de la vida sexual. Este libre significa que algo ya no tiene la capacidad de perturbarte y cuando lo realizas plenamente consciente y sin ser arrastrado. Eso es estar libre. Estar libre no significa dejar de, sino dejar de estar perturbado por. Ahora, en este tiempo, en esta fórmula original, los practicantes de Dhyana Yoga, incluyendo también los practicantes de Dhyana, Dhyana es el yoga del conocimiento y Dhyana el yoga de la meditación. Ambos practicantes exigían a sus estudiantes apartarse completamente de la vida sexual. No aceptaban en su práctica, ni en su escuela, ni en su ashram a nadie casado. De hecho, hoy todavía los practicantes de Jnana Yoga, los estudiantes serios del Vedanta Sutra, hacen eso. O sea, cuando usted busca un maestro de Jnana Yoga, le va a exigir que usted tiene que practicar abstinencia por completo. Usted tiene que alejarse de la vida sexual. Si usted busca un maestro que siga la tradición antigua de Dhyana Yoga, del yoga de la meditación, le va a exigir lo mismo. O sea, le va a exigir lo mismo. Entonces, eso es otro elemento a tener en cuenta. Quiere decir que en esa receta antigua de ese sendero en específico, ese es un elemento que prácticamente nadie cumple, ¿verdad? Yo hace tiempo, 2 meses por ahí, estaba escuchando una entrevista donde participaban 3 instructores de yoga, 2 mujeres, un hombre, era en España. El periodista le hacía diferentes preguntas, entonces una de esas instructoras estaba contando su historia, cómo se encontró con el yoga. Ella estaba movida por lo que todo el mundo se mueve, las historias místicas y esa cosa, y se fue a la India a investigar sobre el yoga. Entonces buscó un ashram respetable, comenzó a practicar yoga con seriedad. Pero dice que a los 8 meses de práctica tuvo que dejarlo porque salió embarazada. Comenzó a practicar yoga con seriedad, pero bueno, salió embarazada. Desde el punto de vista de la receta original parece una contradicción. Si estabas practicando yoga con seriedad según el estilo tradicional, significa que empezaste por Yama Niyama y uno de los principios del Yama es Brahmacharya, celibato. ¿Cómo fue que saliste embarazada?
No es para cuestionar nada, es simplemente para que veamos pequeños detalles que pasan inadvertidos. Entonces, sigue diciendo, o sea, de ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de vida sexual, se debe meditar en mí, o sea, en el Señor, en el corazón y convertirme en la meta última de la vida. ¡Wow! Después que dijo todo el discurso de vete a un lugar sagrado, apartado, ponle hierba cushá, cúbrela con la piel de esto, con una tela suave, pon tu cuerpo recto, tu espalda, tu cuello recto, fija tu atención en la punta de la nariz, controla tu mente, tus sentidos, tus actividades. Después que dijo todo eso, libérate del temor, libérate de los deseos, libérate de la atracción por la vida sexual. Después que cumplas con todos esos requisitos que ya cumpliste, ya, se acabó la función. No. Ahora, ya que hiciste todo eso, viene el platillo fuerte, el elemento imprescindible. Este elemento imprescindible es esto. Se debe meditar en mí, en el corazón, y convertirme en la meta última de la vida. Krishna está diciendo que incluso el Dhyana Yoga tiene como finalidad última meditar en Dios, meditar en Él, meditar en la suprema personalidad de Dios. Su finalidad última no es arreglar el cuerpo, no es arreglar la mente, no es nada de eso. Pasas por toda una serie de procesos que simplemente tienen la función de tranquilizarte, liberarte de todo aquello que te tiene atrapado, para que una vez estés liberado te entregues a pensar en el Señor. Si quitas ese ingrediente y no llegas a esa etapa, estás a mitad o a menos de la mitad del camino. Dice meditar en mí, en el corazón. Si uno lee la literatura antigua sagrada en este sentido, el Jnana Yoga, uno se va a dar cuenta que los yogis místicos, una vez llegaban a ese estado de controlar todo, entonces ellos se centraban en una figura que se llama Vishnu Murti, o la forma de Vishnu situada en el corazón. Una figura de 4 brazos, de color negruzco, muy hermosa, con ojos muy hermosos. En cada mano tiene una cosa diferente, una flor de loto, un disco, un mazo. Entonces allí eso se centraba en esa figura. Esa figura era la representación del Paramatma, o de la presencia del Señor Supremo en el corazón. El Señor Supremo está en su morada suprema, pero se expande y tiene entonces expansiones, o por llamarlo así, representantes en determinadas situaciones. En el corazón, fuera de todo, o sea, varios representantes. Entonces el yogi místico ya cuando calmó todo, ya está listo para situarse en una meditación constante en ese Vishnu Murti, o en esa figura o en esa presencia del Señor en el corazón. Y allí es donde se puede decir que está correctamente establecido en el yoga. Esa meditación del corazón empieza a ir y venir, porque todavía no está muy sólido, pero con el método adecuado, con el tiempo se va haciendo estable y va estando cada vez más situado en su corazón, cada vez más, hasta que de pronto esa presencia de la superalma o el Señor Supremo del corazón se hace constante en su meditación. Aunque abra los ojos, él va a seguir fijo en esa presencia. Y entonces ahí está el punto, cuando eso sucede, eso se llama samadhi perfecto. Ya él no puede dejar de pensar en la presencia de Dios que habita en su corazón. Él está durmiendo y está pensando en esa presencia y sintiéndola, está trabajando y está pensando en esa presencia, se está bañando y está sintiendo esa presencia, esté haciendo, pero no porque quiere pensar en ella voluntariamente, sino porque ya se ha absorbido en esa presencia. Eso es samadhi, se ha absorbido en esa presencia. Esa es la finalidad entonces del Dhyana Yoga, o el yoga de la meditación. Sin embargo, la mayoría de los defensores de ese método actualmente, de los supuestos defensores de ese método y otras ramas que han salido de él, instruyen, tienen sus escuelas de yoga, sin embargo, no quieren y no permiten que ningún practicante hable nada referente a Dios ni nada por el estilo. Y en sus enseñanzas excluyen la parte de Dios. Y si hablan algo referente a eso, hablan de algo así como muy superficial, la verdad absoluta y ya, listo.
o el Brahman, si acaso, y listo. Si me estás quitando el ingrediente principal, entonces ese platillo que tú me estás vendiendo, que me estás ofertando, no es el platillo adecuado. Por tanto, no me va a dar los beneficios que originalmente explica la literatura de los grandes maestros y los grandes acharyas. La humanidad en su gran parte está siendo engañada. Te están vendiendo un producto incompleto y te están haciendo creer que el producto está completo. A veces tú vas a una tienda y compras un equipo electrodoméstico y te lo llevas a la casa y después revisas y te das cuenta que le falta una pieza, un aditamento, que incluso en el manual viene, en la caja viene su fotografía con ese aditamento, pero no está en el empaque. Usted va a la tienda a reclamar, porque entonces ese equipo no le sirve a usted para su función original. Usted va a la tienda y compra un frasco de algo, de algo ya sea de cosas para la belleza, de crema, o un frasco de medicina para la salud, o un frasco con un alimento determinado, y cuando usted lo abre, ve que le falta algo fundamental, o le falta una porción del frasco, y usted dice, me estafaron. Entonces, si al frasco de pastilla que debe traer 30 pastillas, vienen 25, usted no puede hacer el tratamiento completo, le faltan 5 para el mes. Entonces usted no va a poder curarse, por favor. No sigan pensando que Dios no tiene nada que ver con el yoga. De hecho, la palabra yoga necesita de Dios para existir. Pero esa decisión es de cada cual. Mi papel no es convencer a nadie. Mi papel es simplemente dar una información que cada cual reflexione en ella y decida por sí mismo qué va a hacer con su vida. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, que su bendición siempre presente esté permitiendo que nuestro corazón se ilumine, pero que se ilumine más allá de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que nos han enseñado, que se ilumine y se ilumine de tal manera que podamos ver que detrás de todas las cosas está situado eternamente su siempre presencia. Hare Krishna, muy buenos días, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare